Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV El Diario Digital Conclusión. Estamos con temas que son candentes, estuvimos charlando sobre temas vinculados a lo que es la hidrovía, distintas exposiciones, expositores, se habló del canal de Magdalena, se estuvo hablando del flete, y faltan elementos, ¿no?, que tengan que ser aquellos que puedan llegar a darle de alguna manera un cierre al tema. Esto tenía que ver con lo que es el transporte fluvial o marítimo. Así lo comenzamos al comienzo del ciclo y de alguna manera creíamos que los actores, más allá de los analistas que lo ven de afuera, que está muy bien que alguien lo estudie, creemos que quienes son los que están permanentemente en ese ámbito son quienes están realmente con el tester y con la temperatura de lo que puede llegar a suceder en lo que al menos según el gobierno nacional quiere y se propone a través del acuerdo de la hidrovía, que es a nivel federal, donde interviene la nación y las provincias. Pero hay una vida mucho más rica en el río y en el mar, y que tiene que ver con personas que trabajan y que de alguna manera pueden ser testigos claves respecto de cómo ellos vienen luchando como para que la marina mercante nacional tenga pujanza, se pueda llegar a recuperar de todos esos atropellos que en alguna medida quedaron desde la década del 90 planteados a través de lo que fue en 1991 un acuerdo. Sabemos que la cosa viene de mucho más atrás y que los interesados son otros estados como para que Argentina no se desarrolle. De allí esta carencia que tenemos. Y por otro lado, también hubo un acuerdo de la hidrovía en Las Leñas que también fijó, o prácticamente se puede llegar a decir de que signó el destino de la República Argentina en materia de navegación fluvial. Hasta acá llegamos nosotros, porque quien nos lo va a poder explicar y en una forma mucho más minuciosa y seguramente mucho más contundente es Julio López Infran. Julio López Infran es capitán, es secretario general y me va a ayudar con todo este título usted, Julio, allá le estoy dando la bienvenida, porque él nos contó varias cosas, usted que nos ve siempre, y si recuerda algunos videos cuando nos relataba de la manera que había sido atacada esta industria y por lo tanto esta actividad, uno llega a la conclusión de que acá hay gente interesada en que la República Argentina no crezca. Así que le damos la bienvenida. Julio López Infran, capitán. ¿Cómo está usted? Te corrijo, soy González Infran. Julio González Infran, sí, sí. Discúlpeme. Bueno, la hidrovía es una oportunidad para nosotros en la medida que tengamos marina mercante. ¿Por qué no tenemos marina mercante? Es la pregunta. Si tenemos los puertos, tenemos las aguas profundas, tenemos el río, tenemos el dragado y el balizamiento que corre por cuenta nuestra, tenemos las escuelas de capacitación, tenemos la escuela náutica, la escuela fluvial, tenemos los puertos, tenemos la carga. La Argentina produce 130, 140 millones de toneladas por año, nada más que de grano. A eso tenemos que sumarle lo que produce de madera, lo que produce de mineral, lo que produce de cuero, lo que produce de carne, etcétera, etcétera. Ahora, si tenemos todo ese potencial, somos un país agrícola, ganadero exportador por excelencia, con un enorme litoral marítimo y fluvial, ¿por qué no tenemos barcos? ¿Cuándo empezó nuestra tragedia, si nos ayuda, Julio? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó nuestra tragedia? No, esto viene de la década del 80 en adelante. Yo creo que hasta la década del 70 éramos un país con una marina mercante, que teníamos una posibilidad si evolucionábamos favorablemente con el mundo, hoy tendríamos que tener una poderosa flota. Teníamos industria funcionando, Elma era una gran empresa que tenía líneas marítimas en todos los mares del mundo, teníamos la flota fluvial que le decían el Coloso del Plata. Bueno, empezó el proceso político de ir entregando poco a poco las industrias estratégicas de la Argentina, porque fíjate, para darte un botón de muestra, Aerolíneas Argentinas se privatizó. Sí, claro. Elma se desguazó. Sí. Elma se desguazó, no se privatizó, se desguazó directamente.
Sí, claro. Entonces, acá fuimos atacados por intereses y que despacito, desinformando fundamentalmente, la sociedad se encuentra hoy que Argentina no tiene más marina mercante, que depende, sus exportaciones e importaciones depende de la bandera extranjera, que tenemos una industria ferroviaria que está totalmente obsoleta y en decadencia, que recién ahora se está tratando de retomar de vuelta. La carga en el sur viene todo por camiones, prácticamente no se usan los trenes. Sí, claro. En fin, tenemos una logística carísima, no somos tan competitivos y encima tenemos que pagar el flete que nos impone, porque si en algún momento la MER dice que el contenedor sale $2.500 para transportarlo, y nosotros no le podemos decir que no, porque no tenemos cómo llevar. Si ellos no nos sacan la carga, no lo saca nadie. Eso le pasó a Cristina, donde el gobierno de Cristina le dijeron o nos pagan dólares en Europa o no te sacamos la carga. Y tuvieron que rascar el fondo de la olla para pagar los dólares para poder transportar la carga al mundo. Bueno, el problema es que no tenemos marina mercante porque no hay políticas. Es simple. Hubo una política contraria a que tengamos marina mercante, se ejecutó paso a paso, gobierno a gobierno, con dictadura, sin dictadura, con funcionarios que nunca tuvieron claro para qué servía la marina mercante, y negocios de por medio, y llegamos a esta situación. Hoy, ninguno de los gobiernos que pasó revirtió la situación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros revirtiéramos la situación? ¿Qué pasaría? En primer lugar, entraríamos en un negocio que hoy no lo tenemos, que es el costo del flete, el valor del flete del transporte de nuestra mercadería. Para darte una idea, si nosotros nos quedáramos con el 10% de flete del transporte que sale por año por el Rosafé, nosotros tendríamos 440 buques de ultramar con bandera argentina transportando ese 10% de carga y una facturación por flete de $1.400 millones por año. Claro. El 10% estoy hablando, no te digo el 40, 50 ni el 70% de la carga que sale del Rosafé. Sí, claro. Ahora la pregunta la quiero orientar en este sentido. Destruido todo eso, los demás ponen el valor del flete, el seguro, tienen las empresas de seguro, de reaseguro. Además, le dan trabajo a sus tripulaciones. Usted, si usted me dice el 10%, $1.400 millones, el 100% son $14.000 millones. Claro. Es terrorífico lo que pierde la República Argentina en esto, y yo le diría que solo en algunas cosas vinculadas con el agua, hidrovía o mar, si alguien destinara esa ganancia al pago de la deuda, en unos pocos años ya no dependemos de nadie. Pero es más profundo el problema. Sí. Fíjate que nosotros hemos desmantelado el comercio exterior. Claro. Ya no lo manejamos más nosotros. ¿Cómo se mueve la carga hoy? En Europa hay un empresario que compra madera de Misiones. Se compra unos campos de madera de Misiones, contrata a una empresa que tiene barcos que llegan a la región y le dice, bueno, necesito que me baje los 10.000, 100.000 metros cúbicos de madera, me lo traiga acá en Europa. El contrato se hace ahí. Entonces, el dueño del transporte ya tiene contrato firmado con el dueño de la carga. Cuando viene acá, a la Argentina, ellos deciden qué bandera le arrima la carga a su puerto, donde va a estar su barco, porque es una cuestión de costo. Entonces, el Paraguay tiene menores costos que nosotros y, por lo tanto, si hay algún argentino que quiera hacer flete, directamente no le dan el negocio. Se lo dan a los paraguayos para que hagan el trabajo. Claro. O sea, nosotros no manejamos la carga. Y nosotros creemos que vendemos la soja, porque decimos, bueno, vendemos soja. Nosotros en realidad transportamos la soja hasta los lugares del mercado donde se comercializa. ¿Por qué? Porque el precio ya lo pone el mercado de Chicago. Sí. Si la soja sale $400 tonelada, es el valor que vos tenés que colocar tu carga. Ahora, ¿en dónde ganás vos? En la logística del transporte. Ahí es donde... Ahora, ese negocio tampoco es nuestro. Este es el concepto que tenemos que tener. Nosotros no generamos dólares, a pesar de que podemos generar muchísimo teniendo la riqueza que tenemos por la fertilidad de nuestra tierra, por la capacidad industrial que podemos tener. Si nosotros generáramos estos negocios para fabricar los dólares, no necesitaríamos pedir plata prestada.
Claro. Ahora le pregunto, porque lo que usted dice es muy grave, Julio. En este sentido, es decir, de que nadie haya advertido todo esto y que además no se haya podido, a ver, ¿cómo le puedo decir? Tomar en cuenta de que detrás de esto habría miles de puestos de trabajo, materias primas que se mueven, trabajadores que indirectamente de algunas pymes de cada región donde se desarrolla la industria naval colaboran con eso y además tendría, digamos, un pueblo digno trabajando, porque incluso no hay salario, no hay consumo, no hay mercado interno y no hay producción que pueda llegar a sostener un emprendimiento de este tipo si el Estado no define esta política. Que me refiero al régimen de promoción de la industria naval argentina, que usted lo conoce bien y que, bueno, nosotros acompañamos. Bueno, fíjate una cosa, cuando tuvimos que sacar la ley, Sí, el presidente Macri terminó vetándola. sí. ¿Quién le dijo que lo vete? Si los senadores estuvieron de acuerdo y los diputados parcialmente también estuvieron de acuerdo. ¿Por qué lo vetó? No ¿Quién sé, le dijo que vete? claro, hasta dijo que le quería poner una bomba astillero Río Santiago, es una versión. Bueno, o sea, ahí tenés el perfil del gobernante, que no tiene la menor idea ni la menor intención de desarrollar Argentina industrial. La Argentina, porque ¿qué significa la marina mercante y la industria naval? Significa la Argentina industrial. Sí. Significa que Argentina debe producir chapa para poder construir los barcos, significa que Argentina debe producir motores mecánicos para poder desarrollar esos barcos, tiene que fabricar pinturas para poder mantener esos barcos. Es decir, hay un montón de industria que se mueve detrás, y eso es una Argentina industrial, es el modelo argentino industrial, que es el problema de fondo de todo este desarrollo que nosotros necesitamos. Si no cambiamos el modelo argentino y seguimos siendo simplemente exportadores de grano, exportadores de lo que produce el campo, la divisa del campo no alcanza para la población que tenemos. Y por eso tenemos el 50% de la población en la pobreza. ¿Por qué son pobres? Porque no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no ponemos en marcha las fuerzas productivas del país. Sí, aquí, sí, que cree que con el campo. Yo hablo de los barcos, fíjate, nosotros, por ejemplo, a nosotros nos decían, lo que pasa es que no somos competitivos, porque nos quieren hacer competir con China nosotros. Son 1.800 millones de gente en China, con un poder industrial enorme, y a nosotros nos quieren hacer competir con 40 millones de argentinos, sin estructura industrial, nos quieren hacer competir con China. Este es el eufemismo de todos estos tipos. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para ser competitivos? Nosotros proponemos ahora un proyecto de desarrollo para usar barcos a GNL, gas natural licuado. Sí. Que te baja un 68% el costo del combustible. Un 68% el costo del combustible. Además de ser totalmente ecológico y nos ayuda a combatir el efecto invernadero. Argentina es firmante del Club de París, por lo tanto tiene la obligación de transitar este camino. Y nos abre la puerta a nivel internacional para acceder a los créditos verdes. Esto es un proyecto que estamos empujando. Venimos explicándole a todo el mundo, a todos los funcionarios. Eso haría que nosotros podríamos tener barcos muy competitivos en la hidrovía, si es que los fabricamos nosotros. ¿Qué pasa si los fabrica Paraguay o los fabrica Bolivia? Nuestra grieta se agranda. Sí. Sí. Bueno, es una decisión política para hacer esto. ¿Por qué digo que es una decisión política? Porque no hace falta plata. Lo que hace falta es decisión de decir, bueno, tenemos que emitir pesos porque no tenemos plata, no tenemos dólares, entonces vamos a tener que emitir pesos. Bueno, emitamos pesos contra el trabajo. En vez de emitir pesos contra el consumo, emitamos pesos contra el trabajo. Claro. El trabajo genera riqueza. Sí, claro. Esta es una vieja filosofía económica. Sí. Entonces, si yo emito pesos contra trabajo, estoy generando riqueza. Si yo emito pesos contra el consumo, estoy generando pobreza. Porque después, cuando se terminan esos pesos, seguimos con el mismo problema que no tenemos trabajo. Claro. Esta es una cuestión filosófica. Sí. Necesitamos emitir pesos hoy, pero contra el trabajo. Claro. Ahora, Julio, usted es secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. ¿Qué se habla en el sector? Le pregunto porque usted dijo, Argentina tiene la posibilidad de hacer barcos. Argentina tiene trabajadores capacitados para hacerlo. Argentina tiene la carga. Argentina tiene la ruta.
Argentina tiene las empresas para asegurar la carga. ¿Qué dice su sector? Bueno, nuestro sector, fíjate, es un sector que acompañó fuertemente y se disolucionó fuertemente en el 2017. La ley que presentamos en 2017 era una ley consensuada con armadores y con todos los demás sindicatos del sector. Inclusive participaron la Universidad Tecnológica ayudándonos en ese desarrollo. Fue una gran frustración, no solamente para los trabajadores, sino para los armadores. Ahora estamos volviendo a la carga. Todo el sindicalismo del sector se está reuniendo, nos hemos reunido con todos los secretarios generales, los muchachos de ultramar, los muchachos de maquinistas navales, los conductores navales, la gente del SOMU, la gente de Capitán Ibaqueano. Nos juntamos para hacer una nueva ley de marina mercante con los armadores que están agrupados en FENA y otros armadores que no están agrupados en FENA, pero son armadores que trabajan con nosotros. Bueno, los armadores, para poder conjuntamente, armadores, o sea, capital y trabajo, presentar la nueva ley de marina mercante en la Argentina que genere el marco necesario para garantizar la inversión. Sí. Esta es una lucha que estamos encarando. Tenemos, digamos, voluntad política de un sector, la gente de Vía Navegable, el subsecretario Cabrera, el asesor del ministro de Manuel, el propio ministro Meoni, en fin. Hay sectores del gobierno que está dispuesto a acompañar una propuesta de este tipo de propuesta y que no está de alguna manera ayudando a desarrollarla. Con la dificultad del caso, porque no todo el gobierno piensa igual. Claro. Eso es lo que nosotros a veces no vemos. Hay muchas internas y no sabemos el enemigo cómo se mueve detrás de la cortina moviendo los intereses. ¿Cómo lo ve a Meoni? Es muy complicado eso. Claro, ¿cómo lo ve a Meoni? Bueno, Meoni está, nosotros hemos hablado con él está convencido de que este es un proyecto que debe poner en marcha. Está haciendo el esfuerzo para convencer al ministro de Producción, por ejemplo, de que entienda este problema y lo atienda al problema. Hoy tenemos la posibilidad, me comunicaron hoy que el Banco Nación está dispuesto a financiar proyectos de esta característica en un porcentaje importante. Bueno, estamos armando la parte financiera. Hay gente que cree en el país y la verdad es que el proyecto cierra por todos lados. Claro. Porque es económicamente sustentable en el tiempo. Nosotros tenemos mucho gas. Tenemos Vaca Muerta, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos mucho gas. Si hay algo que tenemos bastante abundante es el combustible. Sí. Nosotros, además, tenemos la carga. O sea, un barco de esta característica tiene asegurado el trabajo porque la carga está. Hoy la bajan con remolcadores a gasoil con un costo determinado. Si lo bajan con un remolcador a GNL, tiene mucho más rentabilidad el negocio. Hay armadores que ya han firmado carta de acuerdo para poder comprar este barco en caso de que aparezca la financiación. Está haciendo falta la decisión política final de que un funcionario de fuste, llámese presidente, llámese ministro, haga el anuncio públicamente de que vamos a iniciar este camino. Eso es un poco lo que estamos buscando que ocurra en el país. Porque es el camino de la recuperación, de la pospandemia. Sin trabajo no vamos a salir de esta crisis tan profunda que tenemos. Sí. Nunca vamos a poder lograr recuperar ese 60% de pobres en la Argentina si no tenemos trabajo. Claro. Ahora, yo le quería preguntar, Julio, cuando uno se acerca al Río de la Plata o al Paraná mismo, a la altura de Zárate, Rosario, Santa Fe, y ve pasar enormes barcazas con contenedores o con distintos tipos de carga. La Argentina parece ser que no tiene una empresa fluvial propia o privada que esté navegando el Paraná hasta Paraguay. Las barcazas no sé quién las hace, porque Argentina no las hace. Los fletes no quedan acá y la carga, más allá del tema Vicentín, que es otra anécdota, no menor, lo cierto es que el flete queda en Paraguay o las empresas están radicadas allá. Todas esas barcazas técnicamente las podemos hacer nosotros. Quiero que usted le cuente a quien lo ve si nosotros estamos capacitados, porque hay quienes que no tienen memoria o la perdieron o no conocen, y si nosotros tenemos astilleros como Río Santiago, como Tandanor,
¿Tenemos la capacidad técnica para hacer las barcazas, los barcos? Bueno, yo le voy a decir lo que yo conozco personalmente. Nosotros tenemos un astillero que está ahí en la zona de Arroyo Seco, Sí. que hoy pertenece a la firma Atria, antes era UABL, que puede fabricar una barcaza de 1.500 toneladas por semana en forma automática. Por semana. Por semana. El hombre toca en la chapa cuando prácticamente la barcaza está armada nada más. Sí. Tenemos otro astillero acá en Lima, sí, que se llama Paraná Sur, sí, que también tiene la misma condición y puede fabricar una barcaza de 1.500 toneladas de carga por semana. Después tenemos los grandes astilleros como Tandanor, que pueden construir buques de ultramar de 30 a 40.000 toneladas de carga, de capacidad de carga. Y tenemos el Río Santiago lo mismo. Nosotros tenemos toda la capacidad técnica para poder desarrollar cualquier modelo de buque en Argentina. Cualquier modelo de buque. Es más, el Río Santiago no solamente se puede fabricar barcos, sino también se puede fabricar las turbinas eólicas que se pueden utilizar en el sur para aprovechar los vientos y generar electricidad ecológica. Nosotros tenemos toda la capacidad técnica. Ese astillero que Macri quiso cerrar, bueno, es ese astillero, que hoy puede fabricar grandes barcos y además puede fabricar grandes obras de metales. Tenemos los talleres. Entonces, la Argentina técnicamente está preparada, tiene ingenieros, tiene universidades, tenemos ingenieros navales. Nosotros tenemos todos los elementos para fabricar. Lo único que tenemos que hacer es esto. Una normativa como tiene Paraguay, claro, que dice que la chapa que se importa libre de impuestos porque se debe aplicar a la industria naval. Claro. Acá voy a importar chapa y te rompen la cabeza con los impuestos. Entonces, ¿qué dice el armador? Me voy a fabricar en Paraguay. Claro. Es simple el tema. Es una cuestión de equilibrio fiscal lo que tenemos que tener. Bueno, claro. Y las tripulaciones también las tenemos. Pero claro, nosotros tenemos los mejores capitanes. Nosotros tenemos una escuela de formación y capacitación. El compañero está 4 años en la escuela de formación para salir la base como oficial. Y después nosotros lo entrenamos en nuestros simuladores para que empiece a tomar decisiones en el puente del barco. Tenemos un simulador con 2 puentes, que es número 1 en toda Latinoamérica. Nosotros tenemos toda la capacitación para poder tener los mejores profesionales. De hecho, cuando algún armador me hacía la comparación, me decía lo siguiente: yo preferiría la Argentina. Primero, porque si tengo un conflicto, tengo un Ministerio de Trabajo donde negociar. Claro. En primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, a fin de año, cuando hago el balance, me doy cuenta que no me rompieron tanto el barco y tengo más ganancias. Claro. Claro. Pues son las 2 cosas importantes que le interesa a un armador. Sí. Saber manejar su empresa en caso de conflicto, tener a alguien que laude, un gobierno que incline la balanza en la discusión y no que quede prisionero de un lado o del otro, de la intransigencia, y además un capitán que le cuide el barco y no le rompa los barcos porque eso sale mucha plata. Claro. Nosotros tenemos los 2 requisitos más importantes. Tenemos además una juventud de primera. Nosotros estamos teniendo hoy prácticos que son una carrera, para hacer un práctico necesita por lo menos 10 o 15 años. Tenemos prácticos de ultramar de 35 años de edad, 40 años de edad. Nosotros, los barcos grandes que entran desde el Río de la Plata a Rosario, sí, lo manejan la gente que fueron estrenadas por nosotros en nuestros gremios. Claro. O sea, tenemos el personal preparado para producir y tener muchos oficiales. No es un problema. El problema es la política. Es decir, ¿cómo puede ser que Paraguay tenga 35% de presión impositiva y la Argentina tenga el 75% de presión impositiva? Claro. ¿Quién compite así? Y después compiten con nosotros en el río. Cargan el combustible en el mismo puerto argentino que carga el barco argentino, pero cargan casi un 30-40% más barato porque no pagan los impuestos. Y después compiten con la bandera nuestra en el río. No, está mal esto. No usan la ruta, digamos, no usan la ruta. Sí. Ahora, Julio, si usted tendría que hacer un llamado así a la reflexión, a las autoridades, nos dijo, y sabemos que ha hablado usted con el ministro Meoni.
¿Cuál sería el próximo paso a tomar? Porque recuerdo cuando se dieron las discusiones en la Comisión de Asuntos Marítimos, Fluviales, en donde participó quien era entonces como presidente el 2 veces intendente de Paraná, parecía muy animoso como para tratar de resolver e impulsar todo esto, y creo que se acompañó. Pero ahí se hablaba de nada más que 300 millones de dólares. No se hablaban de grandes cifras para desarrollar. Un país no le sobra la plata a la Argentina, pero con una primera entrega de 50 millones se puede empezar a comenzar a construir o barcazas o un barco. Bueno, te voy a decir cómo funciona el lobby en el Congreso de la Nación. Sí, porque nosotros pensamos que gobernamos la Argentina, elegimos el presidente y está todo bien, y no es así. No. Julio Solana fue presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, hizo un gran esfuerzo peleándose dentro de su propio bloque y con los demás para poder sacar adelante las dos leyes, la de marina mercante y la industria naval. En un momento dado salió el despacho de esa comisión, salió el despacho favorable para estos dos proyectos. ¿Y sabe quién fue el primero que impugnó? No, cuénteme. El presidente de la Cámara de Diputados, Monzó. De aquel entonces, sí, bueno, Emilio Monzó, el PRO, sí. El primero que impugnó ese proyecto no dejó que pasara al recinto. Claro, claro. Hubo una sesión, se discutieron, dijeron, bueno, entonces, ¿quién le dio la directiva al presidente, a Monzó, que dice que era diputado nacional, que era un nacionalista, se decía peronista, tenía la posibilidad, para que impugne un proyecto que era tan beneficioso para el país? Y, digamos, Macri, le gusta a Dietrich, le gusta, ¿qué otro nombre? El ministro de Transporte de aquel entonces, digamos. Los intereses se mueven detrás de todo eso, están detrás de la cortina. Sí. Entonces, acá hay que luchar mucho, necesitamos gente que realmente sientan al país y que tengan el coraje necesario para romper los intereses que nos atan a nosotros y nos mantienen como una colonia más. Eso es la verdad objetiva, ¿no? Es cierto lo que usted dice, Julio, lo vemos en muchas áreas estratégicas que antes estaban en manos del Estado y ya no lo están, o algunas fueron privatizadas y nadie las quiere largar. Ahora, cuando uno sabe que hay convenios internacionales que el país que tiene la carga puede tener barcos y trasladar solo el 50% porque hay un cupo y un acuerdo internacional. Y usted nos dice que ni siquiera llegamos al 10%. No trasladamos, el 2% transportamos. El 2%. En la aerovía el 2%. Argentina transporta el 2% de la carga. Bien. El 2%, el 80%, el 98% lo transporta la bandera paraguaya. Claro, en la hidrovía. Ahora digo, en el mar, nosotros tenemos... En el mar es abierto, no tenemos cupo. El mar es justamente una de las cosas que hay, que se hizo cuando el gobierno de Menem, fue eliminar la reserva de carga. Hay un acuerdo internacional donde no existe más la reserva de carga. Y la reserva de carga yo tenía entendido que era el 50%. A eso cuando existía la reserva de carga. Ah, bien. Eso fue eliminado. Sí. Eso también fue eliminado. Es parte de la política de no desarrollo. Claro, claro. Esto fue eliminado. Entonces, hoy es libre competencia. Sí. Ahora, muy bien, vos tenés que competir con un barco que tiene una bandera panameña o una bandera liberiana, donde no paga impuestos, donde no hay convenio colectivo de trabajo, donde el personal trabaja por un plato de arroz. Quiere que compitamos nosotros en una estructura donde tenemos salario, jubilación, tenemos un estatus social determinado, pagamos impuestos a la ganancia, pagamos el IVA, y me liberan el mercado para que yo sea competitivo. Y ya a título, porque vamos a ir cerrando, estamos en la media hora, a título de reflexión final, ha sido un año difícil para la República Argentina, para el mundo, diríase, para algunos con más dolor, otros menos, pero bueno, ha sido una cosa bastante tortuosa. Lo que nosotros no queremos es que siga siendo doloroso en todas las manifestaciones de la vida respecto de lo que puede ser el futuro de los hijos, de los nietos en algún momento, ¿no? Y si tendría que reflexionar respecto de lo que usted quiere para el año que viene, ¿cuál sería su aporte, Julio? Bueno, nosotros tenemos la obligación de luchar. Yo no sé si vamos a sacar todo este desarrollo con este gobierno,
Ujú. lo vamos a hacer con el gobierno que viene. Claro. Eso se lo dije al propio Macri en una oportunidad. Ujú. Si no sacamos la ley de marina mercante con tu gobierno, lo vamos a sacar con el gobierno que viene. Claro. Y lo mismo digo ahora. Nosotros estamos trabajando para eso. Sí. Estamos gestionando. Los funcionarios nos reciben, nos escuchan. Están, por supuesto, en la decisión política que tomen ellos. Pero si nosotros no podemos salir adelante con este gobierno, quédate tranquilo que lo vamos a hacer con el gobierno que viene. Claro. Porque una de las cosas que tiene justamente esta democracia es que cuando el gobierno no da respuesta al pueblo, lo cambian. Claro. 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 Bueno, en esa consigna y esa bandera, digamos, me quedo porque es una buena síntesis. La Marina Mercante no es hoy ni fue ayer, es siempre. Y de hecho, bueno, cualquiera que haya leído los libros de secundario desde los fenicios al día de la fecha, porque toda la historia está de alguna forma atravesada por la navegación marítima. Y los conflictos empezaron también, los que se conocen y se tienen registro, por la navegación marítima en el Egeo, porque algunos trasladaban aceitunas o árboles de álamos con cestos, bueno, donde se generaban guerras por el traslado de productos. Ignorar esto es una soberana estupidez y esto corre por mi cuenta. Realmente uno se siente triste tener que escuchar estas cosas y tener que llamar a la reflexión al funcionariado a que decida por el trabajo nacional, el mercado nacional, la flota nacional, la carga nacional y además la alegría de aquellos que pueden vivir de una actividad que genera sus satisfacciones porque uno la abraza, la quiere. Y además en un momento en donde pueden empezar a hacer historia respecto de un recupero de la memoria de los argentinos, que muchos creían que cuando veían el mapa era la vaquita nada más, una vaquita y salía un barco y se iba, y resulta que el Coloso del Plata era la cuarta flota del mundo. Entonces, esto enoja, porque hay funcionarios que lo sabían y se hacen los bobos. Entonces, y esto enoja para aquellos comunicadores que también lo saben y que se callan la boca. Están renunciando al futuro. Es muy importante lo que decís. Si hay algo que yo valoro en el periodismo, es la difusión de la idea, la creación de conciencia. Sí. Porque si vos, por ejemplo, no sos consciente de que tenés una enfermedad, vas al médico y te dice, mira, te va a matar la diabetes, tenés que entrar a cuidarte, automáticamente empezás a hacer dieta, régimen, todo porque sos consciente. Este es el problema. Una sociedad que no tiene conciencia de su desarrollo, de sus herramientas para crecer y fortalecer su propia sociedad, seguramente generan dirigentes sin conciencia. Sí, claro. Es muy importante generar una fuerte conciencia en estas ideas. Fíjate que Manuel Belgrano es el creador de nuestra escuela náutica. Sí. Y él ya decía en aquella época que los países que dejan de hacer su navegación por otros países complican su futuro y de sus generaciones. Y también Manuel Belgrano decía que ningún país productor de materia prima exportaba materia prima. Sí. Previamente lo transformaba con acerte mecánica. La consigna de Belgrano era, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Claro, claro. Sí. ¿De dónde viene esta pelea, no? Ay, claro, y vaya si viene de vieja data y hay que recordarlo. Un poco antes, hasta incluso en Estados Unidos, lo hacía Hamilton peleándose con Jefferson. Hamilton le decía, no, el tema es proteccionista, y Jefferson decía cualquier cosa. Bueno, esa era la pelea de ellos. Es la pelea nuestra, fue la pelea en Inglaterra y fue la pelea en Francia, en Italia, en Alemania. En todos lados se dio esa pelea que dice usted, capitán. Entonces, hay hechos de la historia que nos marcan un camino, hay hechos que no solo son propios de la Argentina. Pero yo lo que quiero rescatar es todo lo que usted dijo, pero hay una parte que es esencial. Yo creo que al pueblo le han tratado de derrotar a través del desánimo. Se nos ha dicho que los argentinos no servimos para nada. Y es mentira. Usted habló de la escuela de capacitación de capitanes, que sabemos que son buscados, como los pilotos de aerolíneas, los capitanes de barcos, los profesionales, ¿cuántos técnicos navales y aeronáuticos emigraron a España, a Italia y a Inglaterra? Un montón. Y sin embargo están acá, están allí, esperando de que algún
funcionario, algún funcionario político, se le ocurra llamar solamente para poder empezar a poner un negocio con un puntapié de 50 millones de dólares, que para un Estado como la República Argentina, ya sabemos, no sobra la plata, pero no es tanta. Usted define bien, esto es una decisión política. Si queremos seguir como estamos, o si queremos darle felicidad a la gente con 200.000, 300.000 puestos de trabajo de una actividad que lleva mucha gente y que además genera riqueza para el país. Yo le quiero dar las gracias por eso, porque mucha gente lo desconoce. Bueno, el hombre es feliz cuando tiene trabajo. Sí, claro. Si queremos la felicidad del pueblo, tenemos que generar trabajo. Sí. Trabajo genuino. Fíjate que una industria como esta pone en marcha ingenieros, técnicos, mecánicos, soldadores, pintores, mecánicos, en fin, una cantidad de profesiones se mueve alrededor de esta industria. Claro. Trabajo digno, trabajo de calidad. No es una cooperativa para cortar pasto esto, ¿no? Claro. Hay que entender esto. Sí, está buena la comparación. Bueno, yo le quiero dar las gracias, hemos llegado al final, se nos agotó el tiempo. Capital Julio González Infran, agradecerle a usted por haber compartido estos conceptos y seguramente lo vamos a estar invitando y siguiendo las negociaciones de su sector con los funcionarios del gobierno nacional para saber si nos podemos esperanzar a futuro y empezar a contar otra historia y si no, como dice usted, será en el otro gobierno. Así que le mando un fuerte abrazo. Gracias, te agradezco mucho. Gracias por la entrevista y que tenga muy buen programa. Por favor, muchas gracias. Gracias a usted. Ya lo vamos a estar llamando. Bueno, escuchábamos al capitán Julio González Infran. Deja una X cantidad de información que es reveladora, que yo creo que ustedes lo han disfrutado de alguna manera, porque de repente entrar a enterarnos de cosas que nosotros cotidianamente no manejamos nos ayuda a repensarnos y a pensar qué es lo que nos dicen uno y qué nos dicen otros. ¿Y qué es lo que algunos no nos quieren decir? ¿O por qué no nos quieren mostrar estas cosas que nos mostraba Julio González Infran? ¿Por qué? Bueno, porque él lo siente, porque él es de la actividad. Él tiene que ver con la cotidianidad de eso que abraza y de esa alegría que dice, de que es feliz cuando trabaja y trabaja de lo que le gusta. A todos nos gustaría eso. Pero claro, la pregunta es esta. A lo mejor a usted que nos está mirando no le gusta ser marinero, o a lo mejor no le gusta ser oficial. Pero es muy posible que si a usted le guste la informática, seguramente va a ser feliz trabajando, pero también le puede gustar esa informática que se pone y se aplica desde el punto de vista del conocimiento, de la tecnología, para ser puesta en un barco, para ser puesto en una barcaza. Usted que a lo mejor no imagina o imagina que no le gustaría navegar el río Paraná o el mar, seguramente puede tener un taller en el cual le arme todo lo que hace al hecho habitacional de ese barco. O lo más mínimo, usted puede tener una fábrica de pintura y ser feliz. Y también tener pinturas, investigar, bueno, sabemos cómo esto y pintura para barcos, para barcazas. Esto también puede hacerlo feliz a usted. Aquel que crea de que lo que uno no conoce y que es una actividad o una industria que es poderosísima, a usted no le llega nunca, se equivoca. Se equivoca porque la comunidad tiene que estar integrada y de hecho lo está, y de hecho florece, y de hecho es feliz, cuando están todos trabajando. Y que traigo este hecho a colación porque no es menor. En el año 54 había un presidente de la nación que visitó un lugar, que era una cárcel que tenía en ese momento un responsable, que era el papá de Petinato. Este muchacho que, digamos, yo no sé si colega, actor, también músico, pero bueno. Y entonces le pregunta, ¿cómo está Petinato? Le dice el entonces presidente Perón. Y le dice, mire, acá, sin hacer mucho, general. Dice, ¿qué quiere? Dice, si no hay nadie en la cárcel. Claro, había 98,2% de ocupación. Las cárceles se vacían cuando hay trabajo. Y así como las cárceles se vacían cuando hay trabajo, cuando hay talleres se vacían, cuando hay talleres gráficos se vacían, cuando hay industrias, imprentas, fábricas de pintura, llámele lo que usted quiera, las cárceles se vacían, señores. Esta es una oportunidad para que dejen de romperse la cabeza los funcionarios de seguridad, que por el momento habrá que dar respuesta. Y entonces no queremos discutir la baja de imputabilidad de los jóvenes. Cuando usted tiene una industria floreciente y un país industrializado,
Vaya si es fácil reducir los índices de inseguridad. Los índices de inseguridad los tienen los países que están infradesarrollados. Los índices de inseguridad y de muertes de niños que no pueden desarrollarse y crecer, los tienen los países que no tienen grandes industrias. No por casualidad, alguna vez, y lo mezclo, vengo mezclando todo, pero está relacionado. Alguna vez algún profesor de gimnasia me dijo, ¿vos te diste cuenta de la estatura de estos pueblos que vienen a hacer este tipo de competencias? Son más altos, son más corpulentos. ¿Por qué? Porque hace generaciones que vienen comiendo. ¿A usted le parece poco? Son países que resolvieron el proceso de industrialización hace 150 años, algunos otros 200, otros 300. No es casual. Nosotros también tuvimos nuestros ídolos en el deporte. Pero las escuelas que tienen 70 y 100 años, escriben la historia, nos pasó 2 veces más allá de Codesal en los términos del partido. Una cosa es un equipo y otra cosa es una individualidad. Pensémonos como equipo, querramos todas aquellas actividades que sé que son florecientes, que les va bien, y seguramente vamos a encontrar nuestro lugarcito en la comunidad, en la cual nos vamos a intervincular en alguna oportunidad con la Marina, ¿sí? Mercante, y también nos vamos a poder interrelacionar con otras actividades, a las cuales también le vamos a poder servir. Así que desde este lugar, mire si nos ha dado tela para cortar Julio González Infran. De todo un poco. Pero bueno, hemos llegado hasta el final, el tiempo apremia, yo les quiero agradecer que nos hayan estado acompañando de ese lado, y desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, les mando un saludo. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo. Chau.